A continuación explicaremos y comentaremos rápidamente los diferentes niveles de organización que encontramos. Empezaremos por los abióticos, que son los niveles de organización que no tienen vida, que son estos 5, son los más simples. Empezaremos desde el más simple e iremos subiendo hacia los más complejos y después pasaremos a los niveles bióticos, que son los que por ellos mismos tienen vida. Entonces, el primer nivel, el más sencillo o el que estructuralmente no es tan complejo, sería el de las partículas fundamentales, que en muchos libros todavía no aparece, pero sería el que estaría formado por los quarks y los leptones, que son las partículas más pequeñas que se conocen que forman la materia. Cuando juntamos diferentes quarks y leptones, acabamos formando elementos del siguiente nivel, que es el nivel subatómico. Cuando juntamos quarks y leptones se forman protones, electrones y neutrones, que pertenecen, vuelvo a repetir, a este nivel subatómico. Como dice el nombre, sub quiere decir por debajo del átomo. Luego, a su vez, cuando nosotros combinamos los diferentes protones, electrones y neutrones con diferentes cantidades, formamos los diferentes átomos de la tabla periódica. De manera que cuando combinamos estos elementos subatómicos, llegamos al siguiente nivel, que es un poquito más complejo, estructural y funcionalmente, que es el nivel atómico, donde tenemos los elementos de la tabla periódica. Una manera muy rápida, que la hemos explicado detalladamente en otro vídeo, de clasificar los elementos atómicos sería, por ejemplo, en bioelementos primarios, donde tendríamos estos de aquí, que a veces se conoce como CHONPs, que son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y el azufre. Luego tendríamos otros que serían los bioelementos secundarios, que no son tan abundantes como los anteriores, pero siguen siendo necesarios para la vida. Algunos ejemplos hemos puesto el calcio, el potasio o el sodio, entre otros. Y luego tendríamos otros elementos que no son tan importantes en cuanto a cantidad, porque aparecen en cantidades muy pequeñas en los seres vivos, pero son importantes por el hecho de que regulan muchos enzimas para que lleven a cabo sus reacciones. Como por ejemplo tendríamos el zinc o el cobalto, que lo que hacen, vuelvo a repetir, son regular estos enzimas, pero en cantidades muy pequeñas. Por eso los más importantes y los más abundantes son los primeros. Cuando combinamos diferentes tipos de átomos, diferentes cantidades de átomos y diferentes elementos químicos, formamos el siguiente nivel de organización, que serían las moléculas. Por ejemplo, cuando nosotros combinamos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, podemos formar una molécula de glucosa. Moléculas pasa lo mismo que con los átomos, hay de diferentes tipos. Hay moléculas más sencillas, como por ejemplo la glucosa o por ejemplo un aminoácido cualquiera, y moléculas más complejas, ya que por ejemplo los aminoácidos los podemos juntar entre ellos y formar una molécula más grande, que sería la proteína. Pero todo estaría dentro del mismo nivel de organización, que sería de moléculas. Y luego el último nivel, abiótico, porque todos estos son abióticos ya que carecen de vida por sí solos, sería el de los orgánulos. De manera que cuando nosotros combinamos diferentes tipos de moléculas, acabamos formando los orgánulos celulares, como por ejemplo los cloroplastos, ribosomas, mitocondrios, etc. Y este es el último nivel, vuelvo a repetir, abiótico, ya que todos estos niveles no presentan vida por sí solos. Cuando nosotros combinamos diferentes orgánulos entre ellos, obtenemos el siguiente nivel, que es el nivel de las células o el nivel celular. Y a partir de este momento y todos los que veremos después, ya pasan a ser niveles bióticos, es decir, que tienen vida. De hecho, la célula es la unidad más pequeña que se conoce con vida. Entonces, cuando tenemos una célula formada por diferentes orgánulos y esta célula tiene vida, si se juntan células entre ellas pueden formar tejidos, y estos tejidos son células que hacen una función. Por ejemplo, tenemos el tejido muscular, que son un conjunto de células cuya función es la locomoción, que haya movimiento. O por ejemplo tenemos el tejido nervioso, que son un conjunto de células que su función es la de enviar impulsos eléctricos para transmitir información en el cuerpo. Por lo tanto, los tejidos están formados por células que hacen una única función. El siguiente nivel de organización, un poquito más complejo que los tejidos, son los órganos.
Y los órganos son tejidos diferentes que cumplen una función. Como ejemplo vamos a ver el corazón. En el corazón, si pensamos ahora en un corazón, tenemos tejido muscular, que sería la pared del propio corazón, que es lo que se contrae para que haya el latido, pero también tendríamos tejido nervioso, que son todas esas fibras que van al corazón y que dejan ir esas pequeñas descargas eléctricas para que se produzca la contracción del tejido muscular. De manera que hay diferentes tejidos, pero que cumplen una función. En el caso del corazón, es bombear y distribuir la sangre. El siguiente nivel de organización después de los órganos es el de sistemas o aparatos, de manera que cuando juntamos diferentes órganos formamos un sistema o el aparato. Por ejemplo, como hablábamos del corazón, el aparato circulatorio, que estaría formado, por ejemplo, por el corazón, las venas, las arterias, etc. O el aparato digestivo, el sistema digestivo, que estaría formado por todo lo que sería intestino delgado, intestino grueso, etc. Todas las vesículas, etc. De manera que el sistema o aparatos estarían formados por varios órganos. Y cuando juntamos diferentes sistemas o aparatos, lo que obtenemos es un organismo, un ser vivo que tiene vida. Por ejemplo, el ser humano, que está formado por diferentes aparatos o sistemas que forman este organismo. Los organismos, imaginaros, vamos a hacer el ejemplo muy sencillo, tendríamos ya una persona. Cuando estos organismos se juntan entre ellos de la misma especie, lo que hacemos es tener una población. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo 3 o 4 personas, ya tendría una población, que es un grupo de individuos de la misma especie, ya sea personas, por ejemplo, o ya sea una misma especie animal o una misma especie vegetal. Por ejemplo, un bosque. Si nosotros vemos, por ejemplo, un bosque de pinos, eso sería una población de pinos, porque pertenecen a la misma especie, cuando nos referimos a población. El siguiente nivel de organización, después de la población, es la comunidad. Y una comunidad es cuando tenemos poblaciones de diferentes especies, pero en un mismo espacio. Por ejemplo, volvemos al campo, imaginaros que tenemos un bosque de pinos, pero también tenemos especies animales, de manera que las especies animales, cada una de ellas sería una población, pero todo junto, la población de pinos, la población, por ejemplo, de zorros y la población, por ejemplo, de conejos, todo formaría una comunidad, ya que estaría en el mismo espacio o en la misma zona. El siguiente nivel de organización serían los ecosistemas, que es cuando esta comunidad se relaciona con el medio físico, por ejemplo, se relaciona con el sustrato o con la tierra que hay en esa región, de manera que todo junto hace que hayan unas características especiales y determinadas, de ahí que hayan los diferentes ecosistemas, cada uno con sus peculiaridades, pero vuelvo a repetir, ecosistema, relación entre la comunidad o las diferentes poblaciones de especies y el medio físico. Un ejemplo de medio físico, vuelvo a repetir, sería el suelo. Los suelos tienen diferentes propiedades. Y luego, cuando juntamos todos los ecosistemas o todos los seres vivos, llegamos al nivel de organización más complejo, que sería la ecosfera, cuando relacionamos todos los ecosistemas, o la biosfera, cuando relacionamos todos los seres vivos y seres inertes que hay en el planeta. Al fin y al cabo, los dos hacen referencia a toda la Tierra y es el nivel de organización más complejo. De manera que hemos visto todos los niveles de organización, desde los más sencillos o los menos complejos, como serían estos 5 que tenemos aquí, que recordemos que eran niveles abióticos que no tienen vida por ellos mismos, partículas fundamentales, subatómicas, atómicos, moléculas y orgánulos, y luego ya pasamos a los que sí que empiezan a tener vida desde la unidad más pequeña que tiene vida, que es la célula, y se van combinando entre ellos para formar cada vez estructuras o organismos más complejos en cuanto a estructura y funciones, pasando de tejidos a órganos, sistemas, organismos, que es un individuo o un ser vivo,
y luego a la población cuando son de la misma especie, comunidad cuando se juntan diferentes especies o diferentes poblaciones, ecosistema y al planeta entero, que sería lo de la biosfera o ecosfera.